incluidos por derecho. El siguiente programa fue realizado en el marco del taller de radio del programa de extensión Educación en Contextos de Encierro de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN. Les damos la bienvenida a Telarañas. Hola, gente bella. Bienvenidos a una nueva edición de Telarañas, Voces en Libertad. Es un placer para nosotros estar hoy con todos ustedes desde FM 90.1 Radio Universidad, reunidos una vez más con los estudiantes de la UNICEN en contexto de encierro, desde los centros universitarios ALMA de la Unidad 52 de Azul, Rodolfo Walsh de la Unidad 2 de Sierra Chica y Manuel Belgrano desde las unidades 7 de Azul y 38 de Sierra Chica. Juntos vamos a disfrutar de esta nueva emisión del programa. Queremos brindarte información, buena música y la mejor vibra para pasar esta tarde de lunes. En el programa de hoy tenemos muchas cosas interesantes. En la vidriera del rock, Héctor nos va a presentar a No Radio, banda rockera oriunda de Olavarría, formada en 2019. En el bloque central, Pablo y Miguel van a entrevistar a Juana Tadía, primer egresado de abogacía de la UNICEN, dentro del contexto de encierro. Dale, acompáñanos hasta las 16. Ya comienza la vidriera del rock. Buenas tardes, ¿cómo les va, querida audiencia? Estamos con Nicolás, guitarra y voz del grupo No Radio, gente de acá, de la zona, Olavarría. Bueno, Nico, un gusto tenerte. Un gusto, un saludo para ustedes y toda la audiencia. Nico, arrancamos siempre con la pregunta de rigor. ¿Cómo eligieron el nombre de este grupo? El nombre de No Radio es un nombre que yo tenía en mente desde hacía muchísimo tiempo, yo te diría desde adolescente. Digamos, nosotros que somos muchachotes de 30 y largos años, nacimos en la época en donde en la radio esperábamos escuchar la música que nos gustaba. Para que los oyentes sepan, no existía ni Spotify, ni YouTube, ni nada de eso, sino que las canciones eran... Claro, se escuchaban a través de los CDs que te prestaban, o los vinilos, o un cassette. O esperar que la radio pasara en el tema que a vos te gustaba, que era el otro problema. Exacto. Que sabés que exactamente lo dijiste vos, era un problema. Entonces, porque muy rara vez pasaba una canción que te gustaba. Entonces, bueno, un poco el nombre surge ahí, como que las canciones que se componen en el grupo no son necesariamente radiales, las comerciales. Entonces, bueno, surgió así el nombre No Radio, digamos. Sí, contanos, ¿quiénes son los integrantes de la banda? ¿Desde hace cuánto? ¿Quiénes son? ¿Que están juntos? Contanos un poco para conocernos más. Bueno, mira, No Radio surge con la intención a nivel personal, estuve ligado a la música desde que tengo 18 años. Tuve un grupo mucho tiempo, desde los 20 hasta el 2018. Y ahí fue que me quedaron un montón, bueno, después por las cosas de la vida y las decisiones de vida de las personas, vivimos en ciudades diferentes. Para arrancar ese proyecto que se llamaba Alfiler de Gancho, digamos, dejamos de tocar regularmente. No obstante, una de las cosas que a mí más me gusta del oficio de la música es hacer canciones. Y bueno, resulta que en tantos años me habían quedado algunas canciones ahí sin poder grabar, y entonces ahí fue que en el año 2019, antes de la pandemia, empecé con este proyecto con el propósito de ir publicando versiones, canciones que tenía guardadas. Entonces, un poco con esa intención, fui reuniendo amigos que fui conociendo a lo largo de todo este tiempo, y ahí se formó el grupo, que está conformado por, actualmente, Lisandro El Segbe en batería, en bajo Maximiliano Casas, en guitarras Nico Martín, en teclado Juan Fleitas, y en la voz y guitarra yo, Nicolás. En el comienzo del grupo también estuvo Nicolás Gosela, que me acompañó siempre en la banda anterior también en la batería. Y en las versiones de estudio, es decir, en las canciones grabadas que pueden escuchar en las redes, participan un montón de músicos invitados que se ponen ocasionalmente la camiseta de No Radio. Así que es como que tiene un poco la impronta de ser una reunión de amigos, ¿viste? O sea, me parece que tiene ese plan, digamos, la idea de que No Radio puede hacer circunstancialmente de todos los que quieran tocar en ese momento. No sé si tienen un tema que los pueda llegar a representar, o que vos me digas, escuchá este tema, que con este tema vas a saber lo que es el grupo. Y bueno, mira, uno que estamos teniendo unas lindas repercusiones últimamente
es Coche Bomba, que es una de las canciones que publicamos como single el año pasado y es una de las canciones que más reproducciones tiene en nuestras redes, así que bueno, esa es una, después hay otra que se llama Monstrón, pero bueno, si te tuviera que decirte una, para mí que es Coche Bomba hoy. La de los drones, esa a mí me encanta. Es más, yo Bueno, te conocí con ese tema y la verdad que me casé con ese tema. bueno, joya, buenísimo, qué genio, gracias. Sí, bueno, Sí, a mí me cuesta como decir una canción también, porque claro, son claro. todas para mí como que todas tienen algo Una por la historia, que, calculo. claro, claro, sí, algo por lo que, viste, por lo que me identifico, en el sentido de que la verdad que una de las cosas que también con la edad que tengo, que ya son 43, me está pasando es que la verdad que si una canción para mí llega a grabarse y a publicarse es porque tiene algo que me identifica o me conforma, ¿no? A esta altura, digamos, grabar para publicar y que las redes te pongan me gusta no me interesa, digamos, quiero quedarme conforme y feliz con lo que estoy comunicando en un momento, así que por eso cualquiera de las canciones que me menciones para mí Claro. tiene Sí, algo que sea parte de significativo. ustedes, o vos, o del grupo, o el que la hizo, que sea parte de algo, de ustedes, de su vivencia, de su historia, eso sería lo ideal, ¿no? Sí, a mí, digamos, en la composición de las canciones trato todo el tiempo de que, bueno, obviamente de que tenga algo original en sí mismo, que no repita canciones o ideas de canciones anteriores, aunque a veces eso es muy difícil porque no soy un músico muy formado, sino que medio que todo sale del corazón e instintivamente, pero bueno, trato de que las canciones tengan en sí todas cosas que las diferencien unas de otras y bueno, como que poder identificarnos, yo personalmente siempre con alguna de ellas de alguna forma más significativa. Después la recepción que recibo, mismo de mi entorno más inmediato, amigos, los chicos que tocan conmigo, algunas también ellos tienen sus preferidas y sus cosas y bueno, como que yo me relajo porque sé que todas las canciones que se publicaron, todas para mí son importantes y significan algo. Así que bueno, por eso no podría decir una. Claro. ¿Influencias musicales tuyas o del grupo que las querés dividir? Bueno, mira, del grupo hay un montón, porque los chicos a los chicos que, digamos, me acompañan como músicos estables, digamos, que son los no radio, hoy todos tienen sus proyectos musicales que vienen de distintos orígenes, desde el heavy metal hasta el rock and roll, hasta un pop más a los Spinetta, si se quiere, o bien no sé, el indie o la más alternativo. Y bueno, las influencias musicales de los chicos son como muy variadas, muy, viste, y eso está buenísimo, porque me ayudaron a que mis influencias, que por ahí desde los orígenes no son tan variadas, porque yo aprendí a tocar con la música de Ataque 77 y Los Ramones, eh, me ayudaran a que se enriquezcan las composiciones, porque le aportan arreglos y por ahí estructuras y formas que en el punk no necesariamente no se usan muy comúnmente. Sí, sí, para hacer algo más variado, ¿no? Y que sirve más para la llegada de la gente, seguramente. Sí, vos sabés que una de las cosas que, bueno, al No Radio hacer un proyecto que por ahí surge digamos, me tocó a mí como ser como el que incentiva y proponer las canciones, me preocupa mucho esto que decís vos, de que sea algo variado. Así que, bueno, me ayudan los chicos porque cuando presento una idea, ellos por ahí hacen que hasta que vaya por otro lado, porque desde su creatividad, desde sus influencias, me ayudan a que pueda una canción que por ahí empezó con una onda, termine con una onda completamente diferente, porque ellos tienen, digamos, otros elementos musicales, otros recursos que enriquecen la composición original. Dale, dale, Nico. Mirá, estamos en época, bueno, no justo en esta, pero es muy, muy común la colaboración de músicos con amigos, con otros referentes de otras bandas, particularmente con eso. ¿Con quién te gustaría o a qué grupo decís el día de mañana me encantaría hacer un tema o subirme al escenario con ellos y romperla arriba? Mirá, yo tengo un sueño desde muy chiquito. Imagínate que le viste la imagen del Diego diciendo, mi sueño es Sí, sí. En poder blanco y jugar negro, me lo imagino, lo en que estás blanco y diciendo me lo negro, voy a imaginar en te blanco y negro, juro. dale.
Imagínatelo en blanco y negro, imagínate esa imagen del Diego diciendo quiero salir campeón del mundo y jugar en la selección y llegar a primera, una cosa así, decía el Diego. Bueno, mi sueño máximo sería tocar con el Taxi 77. Yo los adoro, son como, sinceramente desde chiquito siempre lo seguía a todas partes, desde la barriga viajaba a muchos recitales en cualquier lugar, no sé, trataba de sacarme fotos con ellos, autógrafos, bueno, nada, tuve la suerte de conocer a algunos de ellos e interactuar algunas veces, pero bueno, me encantaría poder compartir musicalmente porque los admiro profundamente. Dale. Mira, sé que lo dijiste recién, pero también vi que en muchas de sus versiones de estudio del grupo tienen muchas participaciones de músicos de diferentes grupos. ¿Eso qué significa? ¿Que son muy queridos o tienen muy buenos contactos? Nada, y bueno, por ahí las dos cosas. Un poco de cada una, ¿no? Sí, como te contaba hoy un poco, digamos, antes de No Radio, tuve la suerte de participar en este grupo también de punk, Alfiler de Gancho, que nos empezó a abrir puertas en lugares. Entonces ahí empecé a conocer muchas personas bueno, que conocen lo que hago musicalmente y me permitió empezar ahí a tejer redes, viste cómo son las relaciones Sí, humanas. sí, sí. Y bueno, entonces cuando uno necesita algo, están ahí al pie del cañón, digamos. Por ahí las colaboraciones más recurrentes son del Chino de Cadena Perpetua, que siempre que necesito no sé, una batería para alguna de las canciones, él las graba y no tiene problemas. Bueno, en esta canción que te comentaba, Coche Bomba, hay un músico de Tandil que se llama Matías Basterrechea o Matt Bus, su nombre artístico, que toca en un grupo llamado Catarro Vandálico, que es de Tandil y que desde chicos compartimos fechas y escenarios con él. Bueno, no sé, bueno, lo que nos pasó, que para mí también fue una gran sorpresa, necesitábamos un tecladista que grabara las canciones del primer disco y bueno, mis contactos justo no podían en aquel momento y Juan no estaba Juan que es el actual tecladista de No Radio, no estaba en el grupo en ese momento. Y entonces me dicen, preguntale a Mario Zipperman, que toca en los Cadillacs. Entonces lo llamo a Mario y, viste, y me dice, che Mario, ¿me das una mano? Y me dice, pero yo no toco cualquier cosa, mandame las canciones, así, viste, medio Oh, así sí, te dijo. cortante. Así. Le mandé las canciones y enseguida tuve una buena evolución, que bueno, Nico, sí, y enseguida, bueno, ahí empezamos a pegar onda. Y bueno, un poco que se vio también así, con buena... por eso te digo, es un poco de todo, es un poco de contactos y de saber también construir buenas Buenas relaciones con las relaciones personas humanas. para que te ayuden. Sí, sí, sí. Claro, es más que nada eso. Relaciones con tus pares, que porque la verdad que todos los músicos son pares y bueno, es así. Sí, mirá, otra cosita que está buenísimo y aparte, mirá, es el primer grupo que veo que lo han hecho, que tiene una particularidad, que creo que es el primer disco que sacaron, El Fusilado que Vive, que fue lanzado en formato vinilo. Contanos cómo fue la idea, cómo fue volver un poco a las bases, al inicio de la música. Bueno, yo cuando estábamos, digamos, el momento que sacamos el vinilo, coincidió que cumplía 40 años, que para mí era una fecha muy simbólica, y yo en ese momento, si bien había sacado algunas canciones con No Radio, estaba medio como alejado de lo que significa la rutina de tener una banda. Y viste, cuando uno cumple 40, no sé si les pasó a ustedes, pero es una fe, viste, como decir, No, bueno, yo epa, estoy en los 30, Nicolás, así Ah, que... No, no, no. bueno, No, tengo más de 40, quédate tranquilo. bueno, a los 40, viste que pasa que, bueno, no sé, a mí me coincidió que fue un momento de mucha movimiento a nivel personal, viste, de emociones, de cuestiones emocionales, así que dije, bueno, lo que verdaderamente me hace feliz es grabar música, entonces fue ahí que traté con No Radio de hacer cosas que nunca había hecho con Alfiler, y entonces fue que surgió la posibilidad de que estas canciones que forman el primer disco, poder registrarlas, tenerlas en formato vinilo. Entonces así fue que grabamos eh, esas canciones que, bueno, las pudimos hacer en vinilo, nos costó un montón. Es toda una producción independiente en donde gasté mucho de mis ahorros. No, Bueno, pero todos ¿valió mis la ahorros. pena? ¿Valió Y a la pena? nivel, digamos, a nivel económico,
cero, porque Claro, claro. no se recupera nunca esa plata en la música, pero sí por ahí a nivel personal, la satisfacción de haber podido sacar un vinilo, saber cómo es, Claro. porque bueno, se hace un máster que se va a Estados Unidos y después tiene que venir acá a replicarse, bueno, trabajar en el diseño, en el arte, que también es todo un tema que nunca había hecho, entonces bueno, sí, estuvo linda la experiencia para siempre, para mí la música tiene que ver con cuestiones de aprender y más que nada eso, porque la verdad que cero rédito económico, Claro. o sea, comercialmente no conviene, pero bueno, a nivel Bueno, personal sirvió. porque no, porque lo tuyo no es música tecno, música bolichera, porque si no, sí, los DJs te hubiesen comprado el vinilo, porque como estaba de moda y ir Ah, de vuelta a claro, la sí. batea, ir de vuelta a la batea, viste, estar ahí buscando, hubiese sido más, hubieses vendido alguno más. Sí, por ahí hay por ahí estilos musicales que son más de la cuestión del vinilo, pero incluso hoy, fíjate que el formato físico cada vez menos, o sea, ya ni CD, ya los dispositivos para escuchar música no son virtuales, digamos, ya no viene una compactera o un Winco, ¿viste? Yo incluso algunos los regalé a los vinilos y algunos los tienen colgado en la pared. Yo digo, la puta madre, De adorno. fue un laburo bárbaro para que termine colgado en la pared, ¿viste? Entonces, bueno, como que también acepto que un poco las cosas son así, pero bueno. Mi amigo con la idea de que las canciones tienen que escucharse, después que se escuchen como sea, en vinilo, en las plataformas, en YouTube, en MP3, como las canciones tienen que escucharse, después lo demás es un detalle. Dale, Nico, como para ir cerrando un poco, vamos a ir terminando con un ping-pong, hacer unas preguntas cortas como para terminar de conocerte un poco vos. Una canción favorita de la música general, El pobre de Ataque 77. buenísimo. Un sueño, dónde te gustaría tocar? Estadio Obras con el sueño de que se junte Ataque 77 en el Estadio Obras. Soporte, no radio, soporte de Ataque No, no, al 77. Ese es mi revés, sueño. que ellos sean teloneros tuyos. Ah, No, no, para soñar, soñá bien, Nicolás. claro, Al revés, claro. Que vos claro, triunfes. tenés razón. Que vos triunfes, te Claro. vayas afuera, vuelvas y vuelvas más grande que Ataque y vos los convoques a ellos para que ellos sean tus Mirá, teloneros. yo compartir con ellos ya sería lo Ahí máximo está. para mí, olvídate. Sí, ¿qué música escuchaste en tu tiempo libre? Ramones, los Beatles y Ataque 77. Buenísimo. ¿Un lugar donde te gustaría hacer una gira con el grupo? En Capital. Arrancás con Capital, listo. Salí de Olavarría, te vas a Sí, pero Capital. tocar en todo el circuito de Capital me gustaría, porque sé que la gente, ¿sabes qué pasa en Capital? Que hay una cultura del recital, de las bandas under, hay una cultura diferente que valora muchísimo, por ejemplo, el vinilo. Si en Capital vas y regalás un vinilo, es menos probable que termine colgado en una pared. Claro, sí, Es sí, muy sí. posiblemente que lo valoren y lo escuchen, ¿viste? Entonces, eso me gusta, me parece que está bueno. Después, si me tengo que soñar a lo grande, bueno, vamos a Londres, ahí, vamos a tocar pero sí, pero ya Claro, claro. soñando, ¿viste? Soñando mucho. Ya soñando mucho, claro, Claro. claro. Sí, mira, bueno, como última pregunta, te voy a preguntar de qué hincha sos, de qué equipo. Yo sé que, por ejemplo, en el tema Martes Desastre, la letra dice, cuando Boca sale campeón, todos están bien menos yo. O sea, calculo que si vos sos el letrista de Boca, como mínimo no sos. Sí, no, soy de River. Soy de ¿Viste? River Me Plate. imaginé Soy porque de era River demasiado Plate. de vereda opuesta. Sí, 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 Nico, la verdad Soy que de bueno. River. Y bueno, ¿y dónde los podemos encontrar para que la gente los escuche? Bueno, nos pueden encontrar en Spotify, no radio, si le pueden hacerlo ahí, genial, recontra agradecidos porque viste que Spotify es como ahora es como lo principal para la música, así que si pueden seguirnos, escucharnos ahí, recontra agradecidos. Si no, también estamos en YouTube, que ahí está en el no radio. Esas son las plataformas más importantes porque ahí está lo más importante que podemos ofrecer, que es la música. Y después, si no, estamos también en Facebook, No Radio Banda, y en Instagram, No Radio, que bueno, ahí estamos, ahí van a ver fotos nuestras, pero lo más importante, las canciones están en YouTube y en Spotify. Nico, totalmente agradecido, la mejor de las ondas. Bueno, gracias, la pudimos hacer, te recontra agradezco Dale, a vos y todo el equipo por la paciencia, por habernos, por haberme tenido paciencia, porque habíamos quedado para la semana pasada y no habíamos podido, y sabés que a veces la agenda de los medios es difícil
porque te dan el espacio en un momento y después si lo perdiste, y yo les agradezco muchísimo a ustedes porque me abrieron las puertas para poder comunicar y contar lo de No Radio, entendiendo que a veces se me complicó y no fue digamos, le fallé la primera vez, así que les recontra agradezco y espero que sirva y que, bueno, un saludo a todos los oyentes y agradecerles. Bueno, un agradecimiento total de Telarañas y de la Vidriera del Rock para vos y para todos. Muchos, pero muchos éxitos. Saludos a la banda y gracias por todo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, les mando un abrazo gigante y bueno, estamos en contacto. Dale, Nicolás, hasta luego. En el programa de hoy tenemos el orgullo de entrevistar al primer estudiante de Derecho de la UNICEN que ha logrado recibirse dentro del contexto de encierro. Juan es un ejemplo de perseverancia y convicción, demostrando, con su ejemplo, que a pesar de las circunstancias, las metas pueden concretarse, los sueños pueden concretarse. Juan Atadía, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Hola, buenas tardes. ¿Cómo anda la audiencia? Buenas tardes, Juan. Gracias por estar compartiendo esta tarde con nosotros. Bienvenido a lo que es Telarañas 2025. Primero que nada, de mi parte quiero felicitarte. Sos el primer egresado de la carrera de abogacía de la UNICEN dentro del contexto de encierro. Así que con este equipo de trabajo hermoso que tenemos en esta mañana, vamos a hacerte una pequeña entrevista y poder contarle a nuestra audiencia qué es lo que has logrado vos con mucho esfuerzo y perseverancia, como decía nuestra compañera Alejandra hace un ratito en la presentación. Contanos, Juan, ¿qué te motivó a elegir la carrera de abogacía? Bueno, primero buenas tardes a ustedes, a los compañeros y a toda la audiencia. Gracias por la entrevista, gracias por permitirme compartir, ¿no?, mi testimonio y visibilizar, ¿no?, todo la dedicación y el esfuerzo de poder transitar una carrera universitaria, más que nada en las circunstancias de contexto de encierro. Yo transité, digamos, casi toda la carrera en contexto de encierro. Yo me fui en libertad, ya, digamos, terminando casi cuarto año, me quedaba nada más que quinto. Y bueno, así que pude culminar la carrera, digamos, en libertad. Pero, digamos, yo hice la mayor parte de la carrera la hice en contexto de encierro. En lo personal, una satisfacción enorme para mí, para mi familia, y también, digamos, contento y más que agradecido. Sí, sí, la palabra creo que es eso, agradecido con la universidad pública, con la Secretaría de Extensión, con los coordinadores, con docentes, no docentes, con compañeros, con todos los que hicieron posible de que, digamos, yo me pueda graduar, ¿no? Que sin ellos y sin el acompañamiento de la facultad, digamos, en ese contexto no hubiese sido posible. ¿Qué me llevó a elegir la carrera de Derecho? Y la verdad que, digamos, yo arranqué en el 2017, donde, digamos, no había virtualidad, en la unidad 38. No había virtualidad y la manera de salir a rendir era libre, o sea, te llevaban un texto, preparabas la materia y por ahí contábamos o el obstáculo de que cuando te tocaba ir a rendir, el servicio no tenía móvil, o siempre había una excusa o un pretexto por no salir. Después de tanto insistir, unas 2 veces pude salir, rendí mi primer materia, que fue Derecho Constitucional, me fue bien. Preparé otra materia en términos de un mes y medio, 2 meses, y también salí a rendir y me fue bien. Y bueno, ahí empecé, digamos, como a insistir y molestar para ser trasladado a la unidad 7, que digamos como que había más cercanía con la facultad y por ahí no había tantas complicaciones con el tema del traslado. Y bueno, en tanto insistir, pude lograr que me llevaran y ahí, digamos, como que se empezó a aceitar esto de la salida, empezó a hacerse, digamos, sin tantas trabas. Y bueno, así pude avanzar hasta, digamos, el 2020 que vino la pandemia, donde primero, digamos, fue un freno, porque los que estábamos en contexto de encierro no podíamos rendir, digamos, el primer cuatrimestre como que lo perdimos hasta que empezamos a rendir de manera virtual los exámenes finales, y en el segundo cuatrimestre recién nos pudimos incorporar a los que fueron las cursadas, ¿no? Donde, digamos, en ese tiempo carecíamos de computadora, los celulares no estaban habilitados, o sea, no había medios tecnológicos como para poder rendir o para poder cursar. Una vez que nos hicimos en el aula de alguna computadora apta para lo mismo, bueno, empezamos a organizarnos y a coordinar y empezamos a cursar, a rendir finales, y eso, digamos, fue un avance importantísimo, yo creo, en lo que es contexto de encierro, porque nos puso en igualdad de condiciones totales, es decir, cursábamos de la misma manera que cursaba un estudiante de sede y rendíamos de la misma manera. O sea, fueron 2 años que nos permitió avanzar
ya que podías promocionar materias, era, digamos, había más contacto con los profesores, con compañeros, y bueno, eso creo que fue importantísimo, más allá de lo terrorífico que fue la pandemia y de todas las cuestiones que nos afectaron a todos, creo que en ese plano, en ese contexto, a nosotros nos sirvió bastante. Y después, bueno, ya había avanzado bastante, creo que hasta tercero, había mitad de tercero, casi terminado tercero, pedí que se me incorpore al programa de la pulsera, para que se me ponga la pulsera para yo ir a cursar a la facultad. Bueno, se me concedió ese beneficio y yo pude salir de la unidad, salía de la unidad a la facultad, estuve saliendo 1 año y 2 meses, 3 meses, que también, digamos, ya, digamos, ahí cursaba y rendía, digamos, estuvo buenísimo esa experiencia. Es como que yo transité toda la etapa, rendí libre, cursé virtual, fui a cursar a la facultad y bueno, ya después en libertad, digamos, como ya prácticamente era un estudiante de sede yo cuando salía de la unidad. Después cuando me fui en libertad seguí de la misma manera y bueno, así pude culminar mis estudios el mes pasado. Hola Juan, ¿cómo estás? Primeramente quería saludarte y felicitarte por el logro. Además está decir que sos un ejemplo como estudiante en contexto de encierro. Y la pregunta puntual sería, ¿por qué es que elegiste la carrera de abogacía? ¿Y cuánto tiempo te llevó hacerla o terminarla? La verdad que vos me decís, ¿por qué elegiste? Y era como que me gustaba o por ahí eran o sea, uno en el contexto que está siempre intenta buscar herramientas para poder defenderse uno, por lo menos tener el conocimiento. O sea, si alguno me pregunta por qué elegiste, no sé, porque en ese tiempo cuando yo empecé a estudiar no había casi estudiantes de derecho y los pocos que había no salían nunca a rendir. Era, viste, que estaban esas trabas de servicio como que de Sierra Chica Azul, olvídate de salir. Y bueno, me anoté, me empecé a preparar materia, empecé a insistir para salir, a salir, a salir, hasta que bueno, me sacaron, pude romper esa barrera y hasta que decidí que pedir el traslado azul y una vez allá, digamos, como que no había tanta esa traba porque estaba ahí nomás, ahí nomás, hay unas cuadras, pero digamos, está cerca. Y, o sea, lo elegí porque un poco como me gustaba y buscar herramientas, ¿no? Como para poder defenderse uno en la situación que se encuentra transitando por ahí un proceso penal o la ejecución propia de la pena. Juan, esto yo creo que más que nada por ahí nos va a servir para los compañeros y las compañeras que están transitando el contexto de encierro y que están queriendo encarar una carrera o elegir una carrera. ¿Vos sentís que alguna vez esta falta de libertad te limitó de alguna forma en lo que es tu capacidad de aprendizaje o te limitó de alguna manera el momento de elegir esta carrera? No, yo creo que no, que el contexto de hecho te lleva a eso. O sea, es decir, tenés tiempo, uno te intenta capacitarse, intenta aprender, digamos, intenta tener un poco un conocimiento del panorama, lo que es una ejecución de la pena o un proceso penal, y digamos como que, o sea, yo orientado a mi carrera, lo que era abogacía, trataba de eso, ¿no? De buscar herramientas o por lo menos tener el conocimiento. Uno no es que se la sabe toda estando ahí adentro, pero sí tener conocimiento de los derechos que le corresponden, los que se le pueden solicitar, el tiempo y demás, todas esas cuestiones, pero digamos, respondiendo a tu pregunta, no, o sea, no sentí limitaciones de estar ahí adentro. Obviamente que hay dificultades, obstáculos, por ahí depende, ¿no? Las etapas del servicio penitenciario, que a veces suponen medio entrar en conflicto, no, pero más allá de eso, digamos, de lo que es habitual, ¿no? De un contexto de encierro, creo que no sentí limitaciones. Juan, todos sabemos, ¿no? Que transitar por acá y hacer una carrera, seguirla, a veces es difícil y se complica por todo esto que nos estás contando, pero lo personal, ¿no? Los altibajos emocionales, a veces también dificultan tu carrera, ¿no? Haciendo que pierdas un poco el foco de hacia dónde querés ir, a pesar de los problemas que uno acarrea, ¿no? Y cursar la carrera en simultáneo, a veces se complica. ¿Cómo lo sentiste vos? Sí, creo que eso sí, eso, los altibajos emocionales influyen. Uno intenta estar bien ahí adentro, pero digamos, no siempre estás bien. Uno que tiene familia, tiene un montón de cosas, los problemas afuera terminan impactando en las emociones o en la persona de uno. No puedes no hacerte problemas o estar mal algunas veces, ¿no? Pero, digamos, más allá de eso, digamos, yo sentía, por ejemplo, en el centro estudiante de ahí de la Unidad 7, como que había un grupo, un compañerismo que se apoyaba en esas situaciones, o cuando uno estaba mal, o tenía un problema familiar, ¿viste? Veníamos todos los y se sentía acompañado. Creo que el acompañamiento de los compañeros y de un grupo que por ahí terminás siendo muy amigo, que lo terminás encontrando, ¿no? En las aulas.
eso fue, digamos, un pilar fundamental. Juan, ¿nos podés contar un poquito cuáles son tus expectativas con respecto a lo laboral, al desarrollo de tu carrera, ¿no? Para ponerlo ahora por auto en la realidad, en el día a día. ¿Nos podés contar un poquito si te estás dedicando a esto, si tuviste la posibilidad, si estás laburando de abogado, si estás en algún estudio jurídico? Sí, yo, bueno, una de los requisitos que te piden para, digamos, culminar la carrera es hacer unas prácticas profesionales supervisadas, que pueden ser en un organismo del Estado o en un estudio jurídico. Yo la hice en un estudio jurídico y, bueno, tenías más o menos medio hablado de que cuando me reciba vuelva a trabajar ahí. Así que, bueno, comencé la semana pasada y estoy, digamos, aprendiendo lo que es la práctica profesional. Una cosa es la teoría y otra cosa es cómo se desarrollan en la práctica, en realidad, que digamos, no es que sea diferente, pero sí, digamos, hay otras cuestiones de aprendizaje como los sistemas de presentación electrónica y todas esas cuestiones que hacen a la práctica profesional. Bueno, Juan, nos gustaría que dejes un mensaje para los que están atravesando nuestra misma situación y que tropiezan con ese tipo de escollos y este tipo de situaciones y desilusiones cotidianas. Bueno, nada, primero decir que obviamente que los problemas van a surgir y que por ahí hay inestabilidades, pero nada, el mensaje que le doy es que siempre sigan adelante, que continúen sus estudios, que la satisfacción o el premio, digamos, después de haber atravesado eso, es enorme, de que somos procesos y que, digamos, es así, o sea, tiene que haber un obstáculo, tiene que haber un esfuerzo, tiene que costar, digamos, pero, digamos, al final de todo, digamos, hay una alegría enorme de haber superado y de haber pasado todos esos obstáculos o todas esas trabas, ¿no? O esas inestabilidades emocionales, esos altibajos. Nada, yo creo que más allá de por el obstáculo, uno se tiene que enfocar en la meta y eso es el mensaje que le doy, ¿no? De seguir adelante más allá de todo, de que es necesario por ahí tropezarse, es necesario que le vaya mal, es necesario tener altibajo, que no está mal, que es parte del proceso, de que somos procesos y que al final de todo siempre hay algo bueno y sentí una satisfacción personal de haber atravesado todo eso que es inmenso. Así que nada, el mensaje que le doy es que sigan adelante, que la educación siempre atraviesa toda la parte de la vida y que nada, los va a convertir en mejores personas sin duda. Juan, no quiero desaprovechar esta oportunidad de tenerte con nosotros. Sabemos que estamos en un momento muy especial de la política en la Argentina, con este gobierno. El tema de la educación pública es como que está tecleando con el tema presupuestario y todo, ya venimos así desde el año pasado. Nos gustaría que nos cuentes vos desde tu apreciación personal. ¿Vos crees que la educación pública dentro de la cárcel es un bien para la persona que está privada de su libertad? ¿Le hace bien adquirir esa educación? ¿Vos ves algún cambio en los pibes que han transitado y que han tenido la posibilidad de llegar, ya sea a una escuela primaria, secundaria, a la universidad misma? ¿Vos qué opinión tenés con respecto a eso, a la educación y a la persona privada de la libertad? Yo creo que es importantísimo la educación. En todo ámbito, ¿no? Pero en contexto de encierro más, yo terminé la secundaria en contexto de encierro también. Y digamos, hoy transformé mi vida, hoy me pude convertir en un profesional gracias a la educación pública y que estuvo en lugares donde muchas veces el Estado no está, ¿no? En una cárcel que a mí me permitió estudiar, me permitió graduarme y eso, digamos, es importantísimo, ¿no? Ya del año pasado, digamos, hay recortes presupuestarios, digamos, participamos en diversas marchas y demás, creo que nada, se tiene que apostar a la educación pública, no puede recortarse los presupuestos. Sin duda que transforma a las personas, sin duda que adquirir conocimiento. No digo que por ahí uno siempre termina eligiendo lo que quiere hacer o no, pero que sin duda el conocimiento te permite tener otras oportunidades. De hecho, digamos, yo cuando me fui a la libertad, a mí también me costó un montón trabajar y estudiar y organizarme y demás, pero bueno, creo que tenía algo definido y lo quería terminar, lo quería culminar y bueno, lo pude hacer, ¿no? Y fue gracias a la universidad pública, gracias a la educación pública. Nada, eso creo que más allá de la política, la educación siempre tiene que ser pública, gratuita y más en los contextos de encierro. Yo tengo entendido, Juan, que cuando transitaste, el tiempo que tuviste que transitar dentro de la cárcel, también estuviste en algún momento de esa transición como referente de un centro de estudiantes.
dentro de la unidad 7 de Azul. ¿Vos crees que es importante que como estudiantes también nos involucremos como para poder tener esa organización y para poder asegurar, digamos, los espacios ganados dentro de la cárcel y que el derecho a la educación sea garantizado? Sí, sin duda, porque digamos, adquirir derechos o las conquistas de los derechos se logran con mucho tiempo y perderlos los perdés de un día para otro, o sea, los perdés de manera muy rápida. Entonces, digamos, como que uno se compromete o tiene la responsabilidad de estar o de transmitir quizás los valores de la educación o de transmitir el aliento, ¿no? O fomentar la educación, la cultura y todas las actividades que estén relacionadas a eso, se tiene que sostener, ¿no? Y fomentar de esa manera. Porque una vez que perdés un espacio, ya sabemos, digamos, las dificultades que atraviesan más que nada el contexto de encierro con la sobrepoblación y cada vez, digamos, se está restringiendo más diversos espacios, entonces como que uno, yo lo sentí así y el mensaje que creo que hay que transmitir es que defiendan esos espacios, que sin duda es un lugar de transformación, que de compañerismo y de hacer cosas buenas. Bueno, Juan, para ir concluyendo, la verdad que fue un honor entrevistarte y tomarte como ejemplo, no solamente para nosotros, sino para todo el contexto, y agradecerte por haber transitado por acá y haber dejado tu relato. Gracias por darnos la posibilidad de entrevistarte. Gracias a ustedes. En el primer bloque estuvimos entrevistando a Juan Atadía, nuestro flamante egresado de Derecho de la UNICEN, en contexto de encierro. Así que nosotros ahora en este segundo bloque con los compañeros vamos a hacer una reflexión con respecto a la educación en contexto de encierro y a la educación. Gracias, Ale. Bueno, en mi opinión particular, creo que está bueno que podamos visibilizar todos estos casos de aquellas personas que han transitado completamente su carrera o parcialmente su carrera dentro del contexto de encierro y que finalmente pudieron culminarla. Creo que es un éxito o un logro para la educación pública, que es tan importante que exista. Y creo que Juan nos deja una reflexión final muy importante que es no rendirse, ¿no? Digamos, que a pesar de los altibajos que tengamos a lo largo de nuestra carrera y de nuestro transitar dentro del contexto, tenemos que intentar aferrarnos a la educación, que es aquello que nos va a dar, en definitiva, una mejor proyección de futuro cuando realmente volvamos al medio libre, ¿no? Así que yo creo que bueno, importantísima nuestra interacción con Juan y su legado. Bueno, siguiendo un poco el hilo de la conversación, también más o menos pensaba lo mismo, que es súper importante para nosotros como personas privadas de nuestra libertad poder enfocar y tener claro los objetivos acerca de lo que queremos hacer, tomando ejemplos como lo de Juan para poder proseguir. Obviamente no se puede pensar, o por lo menos lo que transitamos por acá, es difícil pensarse por fuera de la educación pública y por fuera de la universidad. Hoy forma parte de mi vida y obviamente quiero que muchas más personas puedan acceder a la educación pública y puedan trascender como personas y que puedan demostrarle a la sociedad que se pueden superar. Sin el apoyo desde la universidad esto no sería posible. Y ojalá muchas más personas puedan recibirse allá al futuro. Bueno, de mi parte, yo quiero agradecerle, ¿no? Quiero agradecerle a Juan por haber participado de esta entrevista, pero también quiero volver a felicitarlo por haber podido culminar con la carrera de abogacía, que sabemos que no es poco, el esfuerzo y el camino que él ha transitado. Me quedé pensando en algo específicamente cuando él hablaba de sus comienzos. Me quedé pensando en cómo eran los comienzos de todos nosotros cuando ingresamos a la universidad dentro del contexto de encierro. Y estamos hablando antes de la pandemia y antes de que la tecnología ocupara el lugar fundamental que está ocupando como en el día de hoy. Era impensado en aquel momento que cualquiera de nosotros pudiera llegar a culminar una carrera porque la burocracia y los trámites pertinentes como para poder llegar a la universidad a rendir una materia eran recontra complicados y de alguna manera te frustraba porque muchos de nosotros nos hemos inscrito en diferentes materias y después no nos llegaban las autorizaciones de juzgado para salir a rendir, etcétera, etcétera. Así que quiero dejar algo y destacar algo que para mí es fundamental. El uso de los celulares, el uso de la tecnología. Estamos en un momento muy especial de lo que es la política en la Argentina, no solamente de lo presupuestario para lo que es la educación pública, sino de lo que se vive hablando constantemente, ¿no? En quitarnos el uso de la tecnología, el uso de los teléfonos celulares. Y yo quiero compartir a nuestra audiencia algo que para mí, creo que también para ustedes, como grupo de laburo, es súper importante.
Nosotros no podríamos ni siquiera estar haciendo este programa si no fuera porque podemos utilizar los celulares y la tecnología y lo estamos utilizando para un bien en común, no solamente para nosotros, sino para poder transmitir fuera del muro realmente las actividades que se desarrollan dentro de la cárcel. Yo tuve la posibilidad de ver el año pasado a Juan Pablo Palmieri recibirse en la licenciatura de Comunicación y tengo la posibilidad de hoy estar entrevistando a Juana Tadía recibiéndose la carrera de abogacía dentro del contexto de encierro. Quizá para muchos no sea nada, porque son dos personas que se han recibido, pero si conocieran realmente lo que venimos transitando durante todos estos años para llegar a tener la posibilidad de tener la tecnología y hoy cualquiera de nosotros poder estar avanzado en las diferentes carreras que hemos elegido, para nosotros es un paso fundamental. La educación pública dentro del contexto de encierro nos convierte, nos transforma, nos cambia y nos da oportunidades. Esa es mi apreciación personal. Y por eso lo importante es seguir luchando para que esta educación siga presente dentro de la cárcel. Hoy hablábamos de cuidar los espacios y asegurar el derecho a la educación en todas las cárceles de la Argentina. Y sabemos que no en todas las cárceles argentinas se está dando y se asegura este derecho. El derecho a la educación es fundamental y lo entendemos nosotros desde nuestra perspectiva y con el cambio que hemos hecho realmente en nuestras vidas desde un principio hasta hoy, que no solamente lo notamos nosotros, lo nota nuestra familia, pero también lo nota la gente que nos conoció en este contexto, que nos empezó a enseñar, ya sean profesores, ya sean talleristas. Ellos nos destacan constantemente que hay un cambio muy profundo en nosotros y en nuestro pensamiento. Y creo que eso es lo que tenemos que dejar como mensaje para la sociedad. Dentro de la cárcel también hay gente que quiere cambiar. Dentro de la cárcel hay gente que entiende que la única manera de tener posibilidades es prepararnos para que esas posibilidades a futuro, cuando recuperemos nuestra libertad, existan. Y sin eso, ninguno de nosotros vamos a tener siquiera la perspectiva o siquiera la idea en nuestra cabeza de imponernos metas diferentes a las que veníamos transcurriendo antes de caer en este momento de privación de libertad. Así que felicitar no solamente a Juana Tadía por recibirse ahora, sino a todos los compañeros y compañeras que han tomado la decisión de meterse en una carrera, cualquiera de ellas fueran, y que piensan en sus cabezas y se proponen metas a cumplir. Así que fuerza, sigamos estudiando, sigamos avanzando, sigamos cuidando estos espacios que tanto nos han costado conquistar dentro de las cárceles y sigamos incentivando a los ingresantes, a los compañeros nuevos, para que ellos también copien o se contagien un poquito de estas esperanzas y de estas expectativas que tenemos nosotros, que ya hace unos añitos que venimos transitando la educación dentro de la cárcel. Sí, Pablito, la verdad que tenés razón bueno, agradecer de alguna manera todas las cosas que hoy tenemos con todas las luchas que eso conllevó a lo largo del tiempo y también seguir incentivando a los que vienen a que cuiden y sigan luchando por estos espacios. Creo que es fundamental entender estas posibilidades que hoy tenemos de conexión. Hoy no solamente estamos conectados entre nosotros haciendo un programa de radio, sino que también tenemos la posibilidad de estar en contacto directo con nuestros compañeros en sede, de estar en contacto directo con nuestros profesores en sede a través de una cursada. Hoy sí tenemos la posibilidad y creemos realmente que vamos a llegar todos nosotros a recibirnos en la carrera que hemos elegido, porque las circunstancias están dadas. Así que me parece que eso es súper positivo. Y contagiarnos de Juana Tadía, contagiarnos de Juan Palmieri y contagiarnos de tantos compañeros que le ponen onda todos los días a las carreras, que se preocupan, que proyectan y que tienen intenciones de compartir su conocimiento como lo hacemos cada uno de nosotros cuando podemos rendir una materia y ya más o menos tenemos en claro de qué se trata y lo compartimos con nuestros compañeros. Creo que ese es el laburo que tenemos que seguir llevando adelante para que estos espacios sigan creciendo y para que nosotros podamos seguir contándole a nuestra audiencia de estos cambios que son genuinos. Estas charlas no están atravesadas por los medios masivos de comunicación, estas charlas no están contaminadas con ningún tinte político, solamente somos estudiantes universitarios que queremos que nuestro derecho siga valiendo, que nuestro derecho a la educación siga en todos los lugares donde se encuentran pibes y pibas privados de nuestra libertad y que cada uno de ellos puedan acercarse a él. Así que este es nuestro mayor deseo y creo que es por lo que nosotros nos esforzamos todos los días. Sí, compañeros, la verdad que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que fueron comentando.
La educación es un derecho fundamental, un derecho humano fundamental y debe ser garantizado. El Estado debe garantizar ese derecho incluso a las personas que nos encontramos privadas de la libertad. El servicio penitenciario también debe garantizar, promover y facilitar el acceso a la educación, brindando el apoyo que se requiere para eso, de los espacios, de la conectividad en las unidades penales, en las diferentes unidades penales. ¿Y por qué es tan importante? No solamente porque es un derecho humano fundamental, sino porque sería la herramienta clave que tendríamos nosotros para una reinserción social, y me parece que la sociedad la construimos entre todos. Entonces, como individuos pertenecientes de una sociedad, me parece que este ejemplo de segundas oportunidades, de las personas que por ahí hemos cometido errores, y de creer en el potencial de cambio y transformación que implica poder estudiar una carrera, cualquier carrera que sea, en un contexto de privación de la libertad. Y hemos llegado al final del programa, así que no queda más que despedirnos hasta la semana que viene. Y a vos, que nos estás escuchando del otro lado, te mandamos un cariño enorme. Gracias por estar y por compartir este momento con nosotros. Los esperamos el lunes que viene a las 15 horas en Telarañas, Voces en Libertad. Bye bye. Entrá a nuestro canal de YouTube. Suscríbete, dale a la campanita y entérate de todo nuestro contenido. YouTube, Centro Cultural Itinerante, El Musguito. Hasta el próximo Telarañas. Educación en contextos de encierro. Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN.